Muy buenos días, estudiantes liceístas de grado décimo. Clase, Lengua castellana. Tema, Renacimiento español. Docente, María Eugenia Carlosama Martínez. Siempre que estudiamos un movimiento literario, en este caso el Renacimiento español, tenemos como referencia dos aspectos, el contexto histórico y el contexto literario. Vamos a iniciar por la historia. Recuerden que venimos del feudalismo, movimiento económico, político y social del medioevo que empieza a perder vigencia cuando surge la burguesía, que es el movimiento económico que se basa en la tenencia de dinero a través del gobierno, lo que les permite acceder a cargos incluso nobiliarios y a estratos sociales que antes eran imposibles para las personas que no eran de sangre real. El heliocentrismo es una doctrina científica que reemplaza al geocentrismo de la Edad Media. Recuerden que en la Edad Media se creía que la Tierra era el centro del universo. Sin embargo, en el Renacimiento, el heliocentrismo, es decir, el Sol centro de todo, reemplaza la anterior creencia. Pero llega el hecho más importante, que es el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América se rompen todos los paradigmas anteriores de todo tipo, sociales, científicos, religiosos, y se demuestra que la Tierra es redonda. Pasamos entonces a la reforma. Recuerden que España, un país donde impera la religión católica, pero en Europa hay fragmentación de esta creencia y básicamente uno de los hechos representativos es cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra desea separarse de Catalina la Grande de España para casarse con su amante Ana Bolena, lo cual no es permitido por el Papa, y con su poder económico y político, el rey Enrique decide separarse de la Iglesia y fundar el protestantismo, que le permite separarse y volverse a casar. La Iglesia Católica, al ver que pierde muchos adeptos, lanza la Contrarreforma, que es una estrategia para unir la fe. Se reúnen en la ciudad francesa de Trento y firman el Concilio de Trento. El Renacimiento es una época muy importante para la ciencia. Los inventos cobran gran relevancia y empiezan a salir de todo tipo, como la pólvora, la rueda, la brújula, el vidrio, el telescopio, el tornillo, el reloj, entre otros. Con este panorama de la historia, recordemos entonces que el Renacimiento se centra en el hombre, por eso la doctrina filosófica es el humanismo o antropocentrismo, y se da en los siglos XV y XVI. La literatura que surge en esta época se caracteriza por tener una nueva visión de mundo, debido a todo lo que pasa en la historia. Se refleja al hombre con sus vicios y pasiones, con sus luchas diarias, con sus angustias, ya no el ser perfecto que quería agradar a Dios. Por lo tanto, el ser humano es el protagonista de todas las obras. Los momentos de la literatura del Renacimiento español son los siguientes. El barroco es el momento literario que se basa en el exceso de ornamentación, es decir, el exceso de saberes al escribir de modo correcto. Tiene dos vertientes. El culteranismo con Luis de Góngora. Su énfasis se da en la estética y el contenido de la mayor demostración de dominio cultural del escritor.
también está el conceptismo con Francisco de Quevedo, que se basa en los conceptos, haciendo hincapié en el significado de las palabras y las relaciones entre ellas. Luego viene el siglo de oro español, que es toda esa cantidad de autores que proliferan con excelentes obras literarias. Uno de ellos es Garcilaso de la Vega, con sus églogas, que es la obra más representativa. Por otro lado, el teatro español, también conocido como teatro de corral, ya que se representaba en los corrales de las casas donde se criaban a los animales que consumían, sus mayores exponentes, Tirso de Molina, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca. Celestina es la obra representativa de Fernando de Rojas y que está en el momento de transición del medioevo al renacimiento. Por lo tanto, en ella se empiezan a vislumbrar aspectos de la humanidad de cada uno de sus personajes protagonistas. Otro elemento es la poesía mística, en el que ya el centro de todo no es la religión católica, pero todavía se conserva la fe en gran parte de los habitantes de España. Por eso, estos religiosos producen obras literarias para acercarse a Dios, para estar en comunión con Dios. Los representantes de la poesía mística son San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús. Por último, aparece el genio creador de Miguel de Cervantes Saavedra, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre que hasta el día de hoy tiene vigencia por toda la crítica social que hace. Estudiantes, espero que haya sido de gran esclarecimiento teórico este mapa mental, la explicación que hice con respecto al Renacimiento, para que ustedes, por favor, hagan este mapa en sus cuadernos y tengan claro todo lo que hicieron en la consulta. Muy agradecida con ustedes.